Hola Seba, ¿cómo estáis? Súper bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien igual. Oye, en estos spots más pequeños que vamos a hacer ahora para ciertos conceptos, hoy día te traigo el interés compuesto. Y para los que nos van a escuchar hoy día, preparamos una pequeña presentación en Excel con varios escenarios y me gustaría que tú pudieras partir con el primero, ¿te parece? Perfecto, súper bien. Súper. Claro, el interés compuesto, algo que, una herramienta muy poderosa si se hace con disciplina, si se hace con determinación y también pensando siempre en el largo plazo. Mira, te traigo el ejemplo de una persona que empezó a invertir con 20 años, ¿ya? Empezó a invertir 100.000 pesos mensuales al 10% retorno. ¿Qué quiere decir el 10% retorno? Bueno, normalmente los instrumentos financieros dan cierto porcentaje de retorno al final y que normalmente es anualizado, ¿verdad? El 10% retorno es un porcentaje bastante acabado. Realmente, si pensamos, por ejemplo, en índices bursátiles de los más conocidos como el S&P 500, normalmente rondan un 10% anual de retorno, ¿ok? Súper. Y en este caso tenemos a esta persona que empezó a los 20 años con 100.000 pesos mensuales por muchos años. Lo vamos a ver al final gráfica de los datos en donde finalmente para cuando él ya esté jubilando, logró Logró llegar a llegar a los los casi casi mil mil millones millones de de pesos pesos en en utilidades. utilidades y solamente utilizando la variable del tiempo eh, y siendo, como dije, bastante religioso en el tema de los aportes mensuales que hizo cada mes. No, está súper bueno porque al fin y al cabo el interés compuesto siempre lo ejemplifican como una bola de nieve. Al final, claro, partís de a poquitito, pero va acarreando la nieve y aumenta y aumenta. Aquí es lo mismo. O sea, lo que fue rentando los primeros años, tú no lo retiraste, lo dejaste ahí y siguió rentando un 10 y a un 10 y ahí se nota como casi en los últimos años va aumentando casi en 100 millones cada año. Es brutal, digamos. Partió Increíble. lentito, pero bueno, ahora te traigo yo un ejemplo, pero con 30 años. Déjame compartir pantalla. Dame un segundito. Ok. Ya. Entonces aquí vamos a mostrar con un poco más de zoom la misma planilla que estabas mostrando tú. El escenario a los 30 años, ¿ya? Vamos a hacerlo para simplificar con lo mismo, es decir, mete los mismos 100.000 pesos mensuales, es decir, 1.200.000 al año, pero obviamente al llegar a su edad de jubilación invirtió durante 36 años nomás, no los 40 y tanto que habías visto tú, los 46. Entonces llegó con 360 millones al final de todos estos años, rentando un 10 acumulado, digamos. Entonces, si tú te fijas, es muchísima la diferencia. O sea, por 10 años es menos de la mitad. Entonces ahí Wow. muestra un poco lo denso de cómo el tiempo afecta muchísimo en el tema del interés compuesto. Y suena cruel en realidad para el que parte tarde, porque al final uno, el que nos puede estar escuchando puede tener nuestra edad, yo tengo 36 y decir, ya el interés compuesto no fue para mí, ¿cierto? Entonces quise hacer una Claro. pequeña simulación a 30 años, pero ahora aportando 250.000, es decir, 3 millones al año. Y eso al final me hace llegar a los casi 1.000 millones también, que es el escenario que tú planteaste. Es decir, Mm, efectivamente, no puedo recuperar el tiempo, pero puedo compensarlo en cierta manera haciendo un aporte más significativo mensualmente o anualmente. Entonces, por eso, como tú wow. dijiste, aquí hay variables que afectan el interés compuesto. Personalmente, yo creo que tú estás de acuerdo, el tiempo es de los más fundamentales, pero también está el capital que tú vas inyectando. Entonces, puedes ir jugando ahí para equilibrarte y esto lo puede calcular cualquiera para ver en el fondo cuál es como tu número. Claro. Claro, súper interesante cómo finalmente lo puedes equilibrar. Me gustó mucho esa conclusión, especialmente para las personas que nos están viendo que tienen nuestra edad más o menos y no han invertido todavía. No se preocupen, van a tener que ponerse al día con el monto, pero mensual, con el aporte mensual, pero se puede, ¿verdad? Y de hecho, hablando esto sobre los aportes y sobre el tiempo, te quiero traer un dato anecdótico de otra persona, ¿ya? De otra persona que, aunque no lo creas, no hizo ningún aporte más que el primero desde el momento en que nació. Obviamente no lo hizo él, seguramente lo hizo el Claro. papá o la mamá, ¿verdad? Pero en el momento que él nació, aportó 2 millones de pesos
y punto. Y después dejó correr, por supuesto que al 10% de rentabilidad, como lo mencionamos también anteriormente, 10% es algo súper súper normal, súper posible, realista. son los porcentajes que se mandan, claro. Entonces, con un aporte anual único y sin ningún otro aporte mensual en su vida, después de 65 años, logró Sí. juntar casi 1.000 millones de pesos, 891 millones. Increíble. No, brutal, porque al final es lo que hablaba, o sea, el tiempo aquí yo creo que es el escenario que más lo ejemplifica. Una persona que ni siquiera tiene que aportar mensualmente, pero que dejó por 65 años, una vida, ¿cachai? Igual Claro. hay harto supuesto aquí que alguien viva hasta los 65 y una serie de factores, pero juntar 2 millones de pesos para un padre, por ejemplo, es súper realista. Así que al final, yo creo que con ese ejemplo diste en el clavo, en el fondo. Si yo tuviera un hijo hoy día, ese es el mensaje, me gustaría que empiece a rentar pronto, porque al final al momento de que él jubile, ya va a tener un colchón de plata bastante interesante. Algo importante ejemplificar en eso sí es lo que dijiste, el SP500 o cualquier o el mercado en general tiende a rentar un 10% anual, en promedio, porque la verdad es que hay años muy malos, hay crisis, ahora mismo estamos en una crisis, pero hay otros años que se renta al 20%. Entonces al final uno habla de promedio porque hay años muy buenos y años muy malos. ¿Ya? En otro capítulo, de hecho, podríamos mostrar cómo ha oscilado el SP500 en el tiempo, para que entiendan que al final, a largo plazo, que es donde uno plantea el interés compuesto, siempre tiende al alza, más o menos en el 10%. Mira, ya que estás compartiendo tu pantalla, podrías mostrar el gráfico de ganancia, la tercera hoja de ahí del Excel. Me gustaría mostrar, porque esto es lo mismo que vimos en la planilla anterior, o sea, no, ahí estoy mostrando los tres escenarios que conversamos en el lado izquierdo. Estamos mostrando al recién nacido, estamos mostrando el que entró a los 30 años y el que entró a los 20. Y en el gráfico que tú estás mostrando, en la parte de abajo, se ve la curva, ¿ya? Porque si puedes bajar un poquito, eso. Entonces ahí vemos cómo el recién nacido, que es la línea amarilla, está casi pegándose a la del que comenzó a los 20, sin ni siquiera hacer aportes mensuales. ¿Y eso por qué? Porque él cuando ya más o menos llega a sus 20 años el recién nacido, podemos verlo en la tabla, mira, si vuelve a la izquierda y sube un poquito, anda a los 20 años más o menos. A los 20 años tiene ya casi 13 millones acumulados la guagua, ¿te fijas? Entonces, a pesar de no Claro. seguir aportando, ya está con un capital, ya la bola de nieve es bastante más grande del que está partiendo a los 20. Sí. Entonces, eso muestra que el tiempo al final y a largo plazo hace esto subir, esto no es lineal, es una parábola. Y tú podrías mostrar si quieres el de aporte, porque también eso es clave. Exactamente. De nuevo con los mismos, con las mismas personas, el de 30 años, 20 años y el recién nacido. Y podemos ver entonces que los aportes se grafican de esta forma, con el de 20 años, empezando a los 20 años, claro, y podemos ver que el del recién nacido nunca aportó, solamente la primera vez, el primer aporte y nada más. Y suena hasta gracioso en cierto punto, suena un poco irónico, ¿verdad? Pero realmente lo que uno quiere mostrar con este tipo de gráficos es que es verdad que hay distintas variables que afectan el interés compuesto, pero número uno y de manera indiscutida, y esa es la conclusión a la que nos gustaría llegar hoy y compartir, es que el tiempo es tu mejor aliado. Si empiezas desde más temprano, siempre vas a tener una ventaja comparativa con otra persona que va a empezar más tarde, sin ninguna duda. Sí. Y ese es el objetivo del capítulo de hoy. No queremos desmotivar, como dije hace unos minutos, a quienes tienen más edad. Nunca es tarde para partir. De hecho, hay mucha gente que dice parte incluso con poco. Lo peor en el fondo es no hacerlo. Y también puedes compensar el tiempo atrasado inyectando obviamente más aporte de manera mensual anual. Así que en el fondo la idea es que calculen su número y también obviamente hay otros instrumentos de inversión que vamos a ir viendo en otros capítulos que podrían impactar de mejor forma a gente de otras edades o con otros flujos de ahorro. Así que eso, Seba, te agradezco el ratito. Yo creo que fue bastante ejemplificativa la sesión de hoy día y espero que sirva a la gente. Agradecido también. Muchas Nos estamos gracias viendo, por este que estén espacio. muy bien. Cuídate.